Jesus, greater than all our sin. How shall my tongue describe it? Where shall its praise begin? Taking away my burden, setting my spirit free, for the wonderful grace of Jesus reaches me. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Mateo 13, 24 al 30 y luego brincamos del 36 al 43. El uso de las parábolas en el Evangelio y en toda experiencia educativa obedece a la ley de la enseñanza, que establece que se enseña lo desconocido partiendo de cosas que ya se saben. El objeto de conocimiento, en este caso, en la prédica, en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, es el reino de los cielos. Eso es lo que no se conoce. Los discípulos de Jesús no se explican, no entienden bien a bien la naturaleza, la esencia última de esto que el Señor Jesucristo viene anunciándoles. El tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed al Evangelio. Se anuncia como requisito fundamental para entrar al reino de los cielos. ¿Pero qué es el reino de los cielos? Y a eso se dedica entonces la sapiencia y la capacidad magistral de nuestro Señor Jesucristo para explicar este objeto de conocimiento. Esta es una de las cosas desconocidas a que hace mención el versículo 35 de este mismo capítulo 13 de Mateo. Dice que Jesús todo esto lo habló por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Luego entonces lo que se propone el Señor Jesucristo con las parábolas es descubrir la naturaleza de cosas que permanecen desconocidas, enterradas en un misterio profundo por la escasa comprensión de los seres humanos, porque se trata de cosas celestiales
celestiales. Jesús da a conocer estas realidades, estas verdades, comparándolas a cosas o experiencias de la vida cotidiana. Entonces la gente dice, eso es el reino de los cielos, se parece a esto, pues a eso se parece, es semejante. Y entonces los discípulos empiezan a sacar sus propias conclusiones. Hay ocasiones que algunas parábolas necesitan una explicación extra. Hay otras ocasiones en que las parábolas son tan claras y tan definidas que así quedan en el Evangelio, pero hay otras que necesitan una explicación ulterior. Es una experiencia muy conocida por muchos, lo que sucede en un campo que ha sido sembrado con trigo. Y ese es el contenido de la parábola que se llama de el trigo y la cizaña. Esta es la experiencia que Jesús ahora ofrece a la comparación. El campo de trigo en el que un enemigo ha sembrado también cizaña, para que se descubra algo de la naturaleza del reino de los cielos. Jesús comienza esta parábola como otras más diciendo, el reino de los cielos es semejante a, y luego viene allí la experiencia de aquel hombre que siembra buena semilla y un enemigo viene y le siembra cizaña. Y esta es una experiencia conocida para muchos, sufrida en carne o campo propio por algunos. El perjuicio consiste en que una vez infestado el campo con mala semilla, es imposible hacer algo. Y tiene que esperarse hasta la siega en que tanto el trigo como la cizaña son cortados. El trigo se lleva al molino para continuar con su obra benemérita y la cizaña termina en el fuego. Antes es imposible distinguir entre el trigo y la cizaña, son muy parecidos. Un poco después, cuando ya pueden distinguirse, no es posible cortar la cizaña sin afectar en algo al trigo. Hay que esperar de todas maneras hasta la siega. Esta es una de las parábolas que se benefician con la explicación que el mismo Jesús da. La interpretación que el Señor expone nos descubre otras características del reino de los cielos. Vamos a considerarlas en esta ocasión. En esta parábola encontramos la dimensión de gracia del reino de los cielos. La dimensión de gracia del reino de los cielos. Esta parábola nos habla de la gracia de Dios manifestada en el reino de los cielos, una realidad que se hace presente y se ofrece al corazón del hombre. Es una puerta abierta, la cual el hombre puede trasponer o no, pero ahí está, se está ofreciendo. Es verdaderamente un ofrecimiento de gracia el que Dios hace. Repasemos las condiciones del mundo. Desde los albores mismos de la humanidad es una tierra maldita por causa de la desobediencia y la incredulidad. En ella florece el egoísmo y la maldad como algo natural y se manifiesta el dominio del maligno. La Escritura no ofrece ninguna explicación en relación con esto, pero se dice que el diablo tiene el dominio del mundo. Todas estas cosas son mías, le dice el diablo a Jesús, y yo las doy a quien yo quiero. Serán tuyas si postrado me adorares. ¿Por qué el diablo hace tal cosa? Porque ha recibido el dominio del maligno. A donde quiera que volteen ustedes, se encuentran con incitación, con provocación, con invitación, con llamamiento al pecado, hacia la disolución, hacia la desobediencia, hacia la destrucción de toda aquella delicada estructura espiritual con que Dios ha hecho irrumpir la vida en el mundo de una criatura. Todos nosotros fuimos niños.
Niños inocentes, sin mancha, salidos perfectos de la mano providente de Dios. Pero a medida que vamos avanzando en el tiempo, damos cabida en nuestro campo a las semillas de maldad, que tarde que temprano nos apartan de los caminos de Dios. A este mundo llegó el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo, con semillas de bondad. Aquí en este campo, dice el Señor Jesucristo, el campo es el mundo. El mundo, la tierra, el sistema de cosas que conocemos nosotros. Campo que se encuentra bajo el dominio del maligno. Verdaderamente el dominio pertenece al malo, y en este campo se siembran semillas de maldad. La gracia de Dios consiste en el hecho de que, pudiendo Dios arrojar al mundo a un caos de destrucción, tiene compasión y misericordia de él. ¿Pudo nuestro Señor Jesucristo aprovecharse de su condición de Dios y, aferrándose a ella, no descender al mundo? Dice la Escritura, dice el apóstol Pablo, que no tomó aquello como un pretexto para no venir al mundo. Se despojó de su deidad, de su vestidura regia y majestuosa, y se cubrió con la nuestra vestidura de humanidad. Fue hecho semejante a nosotros, y estando entre nosotros se hizo obediente a la ley de Dios hasta la muerte, y muerte de cruz. Vino con su enseñanza, con su vida, con sus palabras, a predicarnos la bondad, la gracia, el amor, la justicia, la santidad y la misericordia de Dios. Sembró en este campo semillas de bondad, de santidad y de pureza, de belleza, de equilibrio y de armonía. Mensaje celestial. Vino y lo sembró. Pero el enemigo está siempre pendiente. El divino labrador sembró estas semillas de bondad en los corazones de los hombres, y de hijos de ira los transformó en hijos de Dios. El Señor Jesucristo explica que la buena semilla son los hijos de Dios. La buena semilla, dice, son los hijos del reino. Vean ustedes qué tremenda realidad. Ustedes son semillas buenas. En eso consiste la gracia de Dios. No éramos semillas buenas. Hay un programa nacional de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, y consiste en el mejoramiento de las semillas. Semillas mejoradas se le ofrecen a los agricultores. ¿Mejoradas por qué? Porque dan más abundante cosecha, porque resisten las condiciones extremas de frío o de calor que ofrece el campo mexicano. Son semillas mejoradas, necesitan poca agua y dan fruto en abundancia. Nosotros fuimos semillas transformadas, éramos semillas de maldad. Si Dios nos hubiera dejado para seguir desarrollando nuestra experiencia vital, hubiésemos terminado mal, pero nos tomó y transformó nuestras capacidades vitales de malas en buenas. La buena semilla son los hijos del reino. Y Él, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, ha sembrado esas semillas en el campo de este mundo. En donde usted se encuentre, es buena semilla. Allí la sembró Dios, allí la sembró nuestro Señor Jesucristo. ¿No es esta manifestación de la gracia de Dios? Él quiere que la luz, el amor, la gracia, la justicia y la santidad que implica el mensaje del Evangelio florezca en este mundo que las desconoce, estas virtudes celestiales.
Y para ello depende de las semillas transformadas de bien, en las cuales Dios nos ha transformado a cada uno de nosotros. Y todo debido a la gracia infinita y al amor sin orillas de Dios. Siendo semillas malas, Dios nos hace semillas buenas. Aquí tenemos la dimensión de gracia del reino de los cielos. Pero hay otra dimensión, la dimensión diabólica en el reino de los cielos, no del reino. Noten ustedes la preposición. La dimensión de gracia del reino de los cielos. El reino de los cielos implica como una de sus características intrínsecas la gracia de Dios. El reino de los cielos es la manifestación de la gracia de Dios. Hay una cualidad genitiva en la gracia de Dios. Pertenece al reino de los cielos, es manifestación del reino de los cielos, pero encontramos también en el reino de los cielos una dimensión diabólica. No es característica intrínseca, pero esta dimensión diabólica se manifiesta en todo lugar en que el reino de los cielos tiene realidad. El mundo está bajo el dominio del malo, pero este mundo no es de su propiedad. Cantamos a las veces el himno, el mundo es de mi Dios. Temporalmente ha quedado bajo el dominio del maligno. Está bajo el dominio del maligno, pero no es propiedad del maligno. Solo temporalmente el malo ejerce su influencia en él. El malo, el diablo, es como el enemigo que penetra en las sombras de la noche a un campo que no es de su propiedad y busca perjudicar lo que sembró el divino labrador. Dios el Hijo, como manifestación de la gracia y del amor que le caracteriza a este campo lleno de tinieblas y de maldad, vino y en un pedacito de tierra sembró semillas de bondad, y crecieron aquellas semillas de bondad, pero el maligno está listo para enturbiar, para entorpecer, para estorbar, para que si se ofrece, entonces todo el efecto positivo que aquella siembra gloriosa pudiera tener, sea corriente, se vulgarice, pierda toda su capacidad, siembra mala semilla. Busca perjudicar indudablemente al establecimiento del reino de los cielos. Y queda también disfrazada la naturaleza perversa y egoísta de lo malo que crece juntamente con lo bueno sin distinguirse. Y en cuántas ocasiones caemos en el engaño y pensamos que lo que es popular, bonito, atractivo, bello, abundante, creemos que es lo bueno. Y en ocasiones cuando un espíritu vigilante señala el peligro y el riesgo, hasta nos llama a sorpresa diciendo, eres un fanático, no hay que ser tan fijado en estas cosas. Y es la semilla de maldad que está siendo sembrada en los corazones. ¿Qué tiene de malo? Todo mundo lo hace. Realmente no produce efectos permanentes. Se disipa, desaparece. Dios es tan bueno que va a perdonar todas esas cosas. Un momentáneo olvido. Estamos comprometiendo las cosas celestiales con las semillas de maldad que el diablo siembra en aquella preciosa siembra de cosas buenas, y no se distinguen. Y en la iglesia no estamos libres de esas entradas
subrepticias. A todo bien se opone un mal que le hace compañía. A todo bien. Toda cosa santa y buena que se le proponga a usted y empiece a considerarle, no tarda mucho su raciocinio a encontrarle peros. Sí, es muy bueno, pero esto, pero aquello, pero lo otro, pero lo de más allá, etcétera, etcétera. Y ahí están las semillas de maldad que el diablo está sembrando en nuestra vida. ¿Quién pudiera imaginarse que aquí, en este concurso de gente buena, piadosa, religiosa, santa, interesada por las cosas espirituales, pudiera haber algo de esto? Pues no lo dude, ni se espante ni se asuste que a su lado esté sentado alguien tenebroso y maligno, haciéndole que sea indiferente, que diga, ay, el hermano amarillista verdaderamente se alarma por estas cosas. Pero no. El enemigo es tan sagaz y tan astuto que se oculta y en las sombras de la noche va y siembra semillas de maldad. Tan es esto así, que en el sistema de los sacrificios que se ofrecían en el Antiguo Testamento había un sacrificio especial. ¿Y saben cómo se le llamaba aquel sacrificio? El sacrificio por el pecado de las cosas santas. ¿Cómo? ¿Hay pecado en las cosas santas? El sacrificio por el pecado de las cosas santas. La gracia infinita de Dios proveía de un escape para que en la realización de las cosas santas el oferente, el adorador, escapara de culpa y de responsabilidad en este sentido. Es que en las cosas santas pudiera colarse el espíritu del maligno. ¿No es cierto que estamos leyendo la palabra de Dios y alguien comete un error, dice una palabra por otra o la pronuncia mal y ya nos estamos riendo de fulano? No estamos haciendo la lectura con reverencia. En algunas ocasiones el hermano que dirige el culto, hermanos, pongámonos en pie. Otra vez, ponerse en pie. Pues que no se da cuenta que ya estamos cansados. Y estamos vigilando el reloj, ya van a dar las 12:30 y este señor no termina. Ay, qué calor está haciendo y empezamos a criticar. A toda cosa buena hay una cosa mala que le va aparejada. Y en cuántas ocasiones cosas buenas. Las obras de caridad, válgame, pero sí es el ejemplo más socorrido, pero es el ejemplo que vemos en todas partes. Obras de caridad. Y hasta señalan allí, ofrezca, dé, traiga, desprendas, etcétera, etcétera. Se lo deducimos de los impuestos. Y entonces sí, válgame, pero sí, ¿cómo no? Aquí está la chequera, aquí está el cheque por tanto y quién sabe cuánto, y lo deducimos de nuestros impuestos. ¿Dónde está el espíritu altruista de desprenderse de la abundancia de lo que tenemos para que los que carecen de lo estricto puedan beneficiarse? ¿Dónde está? Y si se ofrece otro que dio una pequeña cantidad, pero de suyo, no anda pidiendo facturas para deducirlo de impuestos, ni recibos certificados, lo da porque lo quiere dar. En cuántas ocasiones no se distingue el espíritu de una dádiva y de la otra. Tanto da uno como da el otro.
Y el dinero de este sirve tanto como el de este para saciar el hambre de un hambriento, para vestir a uno que se encuentra desnudo, comprarle el medicamento para alguien que está enfermo. No se distingue la actitud y el espíritu con que alguien adora y sirve. No se distingue. Temporalmente. Porque se va a distinguir. Dios traerá toda obra para medirla, para pesarla. ¿Cuántas grandes, magnificentes obras se desharán como castillo de naipes? Desaparecerán convertidas en cenizas por el fuego potentísimo del escrutinio de Dios. ¿Cuánto es cizaña? Mala semilla. Mala semilla sembrada en el campo de las cosas buenas. Obras de caridad, alta moralidad como distintivo de clase, poderío económico, posición social. ¿Cuántas y cuántas cosas tenemos allí como cosas buenas? Pero su esencia brota de las semillas de maldad que se sembraron como semilla buena. La dimensión diabólica en el reino de los cielos. Usted pertenece al reino de los cielos. Espere que el malo le introduzca semillas de maldad a las cosas buenas que usted hace. Pero este pasaje nos habla de otra cosa más, la dimensión escatológica del reino de los cielos. ¿Qué es esta palabrita? La escatología es la doctrina de las últimas cosas. Escatología viene de una palabra en griego que significa el último tiempo. El Señor Jesucristo habla del fin del siglo. Dice aquí, el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. De allí la dimensión escatológica del reino de los cielos. El reino de los cielos es manifestación de la gracia de Dios. Dios desciende a este mundo y manifiesta su gracia sembrando semillas de maldad. El enemigo que está agazapado esperando se aprovecha en las tinieblas de la noche para sembrar una semilla que se parece mucho a la semilla de trigo, pero es cizaña, hierba inservible que da frutos amargos, narcóticos y hasta venenosos. Pues se parece mucho al trigo. Pero el diablo quiere entorpecer a toda costa la bondad, la pureza, la santidad y la justicia del reino de los cielos. Y lo hace, lo logra, pero no para siempre. La indistinción no dura para siempre. Quizá vaya más allá de la duración terrenal de la vida, pero hay un mundo más allá en que sí se hace diferencia entre los buenos y los malos. Es causa de crítica. Hasta nos dicen maniqueos. Ustedes son unos maniqueos. El mundo de ustedes o es blanco o es negro. No puede ser un tono de gris, hasta es elegante. Las canas son grises y son elegantes. Es lo socialmente aceptable. Es decir, no tan negro de a tiro que te vayas allá para que seas un escándalo, pero tampoco no te las des de santurrón, más o menos algo para que no nos hagas desentonar tampoco a nosotros. Y se vuelve impopular el profeta que señala. Y en cuántas ocasiones hasta el evangelio que tú predicas dice que no nos juzguemos los unos a los otros. Y nos quieren tapar la boca.
para señalar los males del siglo. Pero Dios hace diferencia entre los buenos y entre los malos. Este proceso de distinguir entre unos y otros es precisamente el juicio definitivo e inapelable de Dios. Es el juicio final. Y esto necesariamente es una dimensión escatológica. Esto vendrá hasta el fin del siglo. La maldad tendrá que dar la totalidad de su fruto. El que es malo, sea malo todavía. El que está sucio, ensúciese todavía. Sígale. Sígale. Nadie lo va a detener. Sígale. Así la cizaña se siembra. Alguien pudiera cortarla. Pues vamos a cortarla para que no dé fruto. No se puede. A lo mejor cortas el trigo también. No lo hagas. Déjalos. Van a ser cortados el trigo y la cizaña. Pero cuando estén cortados, entonces sí se puede distinguir el trigo a un lado y la cizaña al otro. El trigo llévalo al molino para que dé harina, y parte de la semilla guárdala para que tengamos que sembrar el próximo año. Y la cizaña, amárrala en montones y métela al horno de fuego. No tiene otro destino. Puede ser que la duración de esta indistinción dure siempre, y las condiciones en que el cristiano tenga que vivir dure todo el término de su vida. ¿Recuerdan ustedes el rico y Lázaro? Hasta el fin de sus días, el hombre rico fue el gran señor que hacía cada día banquetes con esplendidez. Lázaro también siguió hasta el fin de sus días siendo un pobre, miserable, paria, mendigo, cuyas llagas eran lamidas por los perros y que se conformaba con comer la migaja que sobraba de la mesa del rico. Hasta el fin de sus días. ¿Cuántos juzgaron a Lázaro bueno? Está así porque quién sabe cuántos pecados habrá cometido. ¿Cuántos juzgarían malo al rico? No, hombre, tiene que ser bueno, si no, no estuviera en esa condición. Y estamos lamentablemente, hermanos, viviendo los días y los tiempos en que la prosperidad económica es sinónimo de bondad. Y lamentablemente Calvino, uno de nuestros teólogos protestantes, reformistas, uno de los reformistas, le hicieron pensar tal cosa al mundo occidental. Uno de los grandes filósofos de Alemania relaciona a Max Weber las características de honestidad, de frugalidad, de veras, de trabajo, la relacionó con la riqueza, la abundancia y la prosperidad. Por eso decía, prosperidad económica, sinónimo de bondad espiritual. Pregúntenle a Lázaro, el miserable mendigo que estaba tan al nivel de los perros que estos se ocupaban en lamerle sus llagas. ¿Cuántos se equivocaron al juzgar bueno al rico y malo a Lázaro? Pero en la vida más allá, uno sufre tormentos indecibles en el infierno y el otro paladea goces celestiales en el seno de Abraham. Trigo y cizaña, que serán separados en los montones en el fin del siglo. Espérenlo, pero esperen también el fin del siglo. A manera de conclusión, el diablo podrá perjudicar y estorbar la obra de Dios, pero no para siempre. Hay veces que emprendemos una guerra santa queriendo acabar nosotros solos con el mal. Nos llenamos de celo santo y queremos acabar con la cizaña. No podremos. Porque hay ocasiones que debido a esto causamos daño hasta a los buenos. Las cruzadas, ¿de qué se trataba? A los buenos, arrebatarle a los malos el sepulcro y las tierras santas.
pero querían abrir un camino que les condujera a las tierras donde compraban la mercadería que se vendía muy bien en Europa, y esta llave hacia los países del Oriente estaba en manos de los musulmanes. Entonces llamaron a ejércitos para conquistar la Tierra Santa y luchar en contra de los infieles. Dinero, comercio, era lo que buscaban. Y los cristeros, en nuestra patria, con el grito de ¡Viva Cristo Rey!, mataban a los soldados federales y arrasaban con nuestras congregaciones cristianas en Jalisco, Colima, Michoacán y Guanajuato. Hermanos nuestros que murieron por el fanatismo de esta gente. Cruzadas espirituales, santas, en contra de lo malo. ¿Hay una forma positiva de vencer el mal? No arrancando la cizaña. ¿Cómo se acaba con el mal? Bueno, una de las cosas es arrancando el mal, ¿verdad? Pero hay ocasiones en que no se puede. ¿Cómo se vence el mal? Haciendo el bien. Ocúpense de hacer lo bueno y el mal solito se acaba. Llénense de cosas buenas. El mal no tendrá terreno fértil en donde sembrar. Será veneno para la semilla mala. Cuando la semilla mala quiere sembrarse en un corazón lleno del fruto del Espíritu, ¿qué tierra encuentra que le haga crecer y enraizar? No la encontrará si ustedes se llenan de lo bueno. El trigo impávido sigue creciendo como trigo y fruteciendo como trigo. ¿Está seguro de lo que es? ¿Que tiene a su lado la cizaña? Bueno, pues hay que soportar la cizaña y la influencia mala y negativa. Allí está. Una nota de advertencia. No confundan esto, la dimensión escatológica de no juzgar nosotros a la cizaña, dejar que Dios la corte, hasta va a mandar a sus ángeles y va a recoger a todos aquellos que causen tropiezo y maldad y los va a arrojar, y entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino del Padre Celestial. Estas son condiciones escatológicas ya del fin del tiempo y el fin del siglo. Queremos nosotros aplicar la parábola del trigo y de la cizaña a la disciplina en la iglesia. ¿En cuántas ocasiones nos mencionan la parábola del trigo y la cizaña? No hay que ejercer ningún juicio contra los hermanos, miembros de la iglesia. Deja que Dios ejerza el juicio. Acuérdate de la parábola del trigo y la cizaña. Esto no se refiere a la disciplina eclesiástica, porque la disciplina eclesiástica está indicada de una manera muy clara y muy definida. Apártate de todo aquel que ande desordenadamente y ponga en entredicho la justicia y la autoridad de Dios que indica el camino que hemos de seguir. Y la autoridad la tiene la iglesia de una manera definitiva, que no quiere usarles otra cosa. Pero no apliquemos la parábola del trigo y la cizaña a las condiciones de disciplina en la iglesia. Esto se refiere al final de los tiempos, porque la disciplina en la iglesia es disciplina correctiva. Hay esperanza para aquel que es disciplinado correctivamente en la iglesia. Tiene la oportunidad de corregirse e ingresar otra vez a la iglesia. Pero ¿qué pasa con el trigo y la cizaña? La cizaña es quemada en un juicio inapelable. No hay oportunidad. ¿Eres cizaña? ¿En cuántas ocasiones es tan claro y tan evidente el meter mala obra? No le llamamos meter cizaña. ¿A qué se refiere eso? Meter cizaña. Es que el ambiente es bonito. Hay armonía, hay equilibrio, hay bondad, hay amistad, hay compañerismo, y no falta alguno que meta por aquí cizaña. Qué terrible condición. Esperémoslo. El reino de los cielos es semejante a eso.
y al intento bondadoso de gracia de Dios por sembrar cosas buenas en este mundo y tan dolido por el ataque del malo, esperemos que el enemigo no se va a quedar cruzado de brazos como nos quedamos nosotros cruzados de brazos a veces. El diablo no descansa. Brota por allí una matita buena, siémbrale una semilla mala para que le estorbe, para que le robe energía, a ver si la alcanzamos a sofocar. Cuidado. Hermosa parábola del reino de los cielos que nos habla de una dimensión de gracia, de una dimensión diabólica, de una dimensión escatológica. ¿Qué significa eso? Que estaremos luchando hasta el fin del siglo. No se cansen, sigan luchando contra el mal, que haciendo cosas buenas y ya. Wonderful grace of Jesus, greater than all our sin. How shall my tongue describe it? Where shall its praise begin? Taking away